Buenas noches, jóvenes. Vamos a retomar nuevamente. Em, la semana pasada nosotros hablamos de algunos temas puntualmente. Hablamos de la formulación de hipótesis, hablamos también de los diseños de investigación, experimentales, no experimentales. Por ahí abordábamos el tema del diseño muestral en función, por ejemplo, de al menos dos tipos de diseños probabilísticos y diseños no probabilísticos, de una manera básica a nivel conceptual. Y por ahí pegamos también con relación al plan de recolección de datos, análisis de datos, desde el lado, por ejemplo, con las formulación de hipótesis, tanto hipótesis de investigación, alternativas, nulas, estadísticas. Y luego teníamos pendiente de ver desde el lado de un enfoque un tanto más aplicado en cuanto el diseño muestra, que es justamente lo que estábamos pendientes, un tanto para ir refrescando de dónde venimos y qué nos espera. En términos de la evaluación, decíamos, vamos a llegar hasta el tema de muestreo, que justamente vamos a culminar esta semana desde el punto de vista conceptual y algunas estimaciones que por ahí vamos a hacer, ¿no? Entonces, en cuanto al muestreo desde el punto de vista científico, ya sea para trabajos académicos, llámese en un artículo de investigación, una tesis, o que queramos realizar, por ejemplo, un estudio técnico, una evaluación de impacto o algo similar, pues toca realizar un diseño muestral cuando vamos a hacer algún levantamiento de datos en el campo, principalmente con fuentes de información primaria, es decir, información de primera mano en la cual nosotros vamos a recolectarlo con equipo de trabajo, llámese encuestadores, supervisores, y detrás tienen un equipo de tabulación de datos, análisis de datos, etcétera, ¿no? Un poco la práctica que utiliza
los institutos nacionales de estadística o estudios un tanto más complejos. Entonces, para ello, pasamos desde identificar qué es un muestreo. Hay elementos como cuál es el error estándar, hay intervalos de confianza, cuál es el tamaño de la muestra y al mismo tiempo estimación de promedios. Decíamos, hay dos tipos de muestreos, muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Uno pasa por un proceso estadístico, el otro no tiene que ver con un nivel de significancia, un nivel de error, no es generalizable los resultados hacia el resto de la población, tampoco tiene un error de estimación como tal. Y a partir de ello decíamos que el enfoque cuantitativo puede tener un diseño muestral probabilístico y al mismo tiempo no probabilístico también. Pero el enfoque cualitativo solamente puede tener un diseño muestral no probabilístico. Es decir, los resultados solamente eh, aplica para el grupo que estemos analizando. ¿Cómo se hace una muestra en términos cualitativos o no probabilísticos en función de un perfilamiento de quién podría ser el que cumple las condiciones para entrar dentro del tamaño de muestra que posiblemente se conforma, porque no hay un tamaño de muestra óptimo como tal, sino en la medida vamos definiendo el problema o haciendo levantamiento de datos, pues vamos conformando el tamaño de la muestra o en algunos casos vamos descartando. Y decíamos desde el punto de vista de un diseño muestral probabilístico, pues partimos de un tamaño de muestra en función de el tamaño de la población. Eso depende si es una población finita o infinita, pues ese tamaño de la muestra, pues lo mantenemos durante el proceso de la recolección de datos. Caso contrario, desde el lado no probabilístico, pues podría variar, ¿no? Como puede ser más, puede ser menos. Este es un escenario de cómo elegimos un tamaño de muestra, es solamente visual. Hay algunos programas que nos pueden ayudar a hacer ese tipo de estimaciones, como un Stata, un SPSS. Hay otros como GPower, que es una aplicación bastante sencilla, o en el mismo programa R, o mismo Python, hasta en el mismo Excel podemos hacer una estimación de tamaño de muestra. Eso es desde el punto de vista un tanto más automatizado, utilizando algunas herramientas, o lo hacemos a pie, ¿no? En donde a partir de una ecuación nosotros tenemos ciertos parámetros como error de estimación, significancia, desviación estándar, media, y determinamos el tamaño de muestra. Hay uno de los muestreos, de hecho, más utilizados, es el muestreo aleatorio, que normalmente se conoce como el muestreo aleatorio simple. Y este es un caso que vamos a ver práctico a nivel de levantamiento de datos eh, en terreno. Por ejemplo, este es un caso que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en cómo realizar evaluaciones de impacto, cómo hacer levantamiento de datos eh, ya en términos reales. Y para ello, pues necesitamos determinar cuál es el tipo de muestreo que vamos a utilizar. Y uno de los tipos de muestreo probabilísticos es el aleatorio simple. Por ahí también miramos que podemos tener muestreos estratificados, muestreos por conglomerados, pero uno de los más accesibles, digamos, por el tipo de población, cuando la población no está estratificada, no está conformada en grupos, pues lo más ideal es utilizar un muestreo
aleatorio simple. Pueden haber algunas desventajas, ventajas en términos de utilizar este tipo de muestreo, que es un poco lo que se anda buscando. Por ejemplo, desde el lado del muestreo estratificado, tenemos que tener un agrupamiento dentro de la población y en función de cada estrato, cada subgrupo de la población, calculamos submuestras en términos de una muestra total. Es decir, calculamos una muestra total para la población y luego esa muestra la vamos desagregando para cada uno de los estratos o grupos que conforman esa población. Por ejemplo, un estrato puede ser si yo tengo la población de empresas en el Distrito Central y esas empresas están estratificadas por grandes, medianas, pequeñas y al final nosotros determinamos un tamaño de muestra para todas las empresas, o que sean 1000 empresas, pero de esas 1000 empresas vamos a distribuirlas en función de los pesos de cada uno de los estratos, de grande, pequeña o mediana. Puede ser que si hay menos empresas grandes, el tamaño de muestra para ese estrato va a ser más reducido. Así, las empresas pequeñas, hay un mayor número, pues el tamaño de muestra para ese estrato va a ser más grande. Entonces, en función de los pesos, así vamos a tener también el tamaño de muestra. En cambio, desde el punto de vista del muestreo aleatorio simple, eso no sucede, porque partimos de una misma posibilidad de selección de cada uno de los elementos que conforman la población y, por lo tanto, no hay diferencias entre un grupo y otro. Simplemente se considera toda una población y, por ende, cada elemento de la población tiene una probabilidad de ser elegido en la muestra. Y hablamos de una misma posibilidad de ser seleccionado. Eso, por ejemplo, no lo tiene un muestreo no probabilístico, es decir, no se conoce cuál es la probabilidad de selección porque esa conveniencia es de manera voluntaria, o lo conocemos como muestreo por bola de nieve, es decir, que uno va pasando información a otro y así vamos encontrando nuevos elementos poblacionales que están dispuestos a participar en un proceso de levantamiento de datos. Esa probabilidad debería ser conocida, positiva, y en función de ello, entonces podemos calcular los márgenes de error y al mismo tiempo los intervalos de confianza, en donde decíamos, a medida tengamos un mayor nivel de error, puede hacer que el tamaño de muestra sea más pequeño. Entre más pequeño sea el error de estimación, la muestra va a ser más grande. Va a haber una correlación inversa entre el tamaño de la muestra y el nivel de error de estimación. De igual manera, cuando hablamos del nivel de confianza o intervalo de confianza, pues en la medida que tengamos un nivel de confianza más alto, pues el tamaño de la muestra va a ser más alto. Con un nivel de confianza más pequeño, el tamaño de la muestra va a ser más pequeño. Hay una relación directa entre el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. En cambio, hay una relación inversa entre el error de estimación versus el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, también son elementos que hay que considerarlos desde el punto de vista de la construcción de un diseño muestral, pasando desde identificar cuál es la población, si es una población finita,
si es una población infinita. Al mismo tiempo, si nos enfrentamos a una población que se comporta de manera heterogénea, pues homogénea. Si tenemos una población homogénea, es decir, tienen el mismo comportamiento, son similares, pues el tamaño de muestra podría ser pequeño, no hay ningún problema, con unos cuantos que estudiemos, tal sea significativo, sea representativo, no hay ningún problema. Pero si tenemos una población con un comportamiento heterogéneo, el tamaño de muestra debería ser más elevado, porque esas discrepancias, esas brechas o diferencias entre un elemento poblacional y otro, pues hace que los resultados sean más heterogéneos. Por lo tanto, lo ideal para ese tipo de poblaciones es tener muestras más grandes y que los estadísticos tiendan a ser más parecidos a los parámetros poblacionales. Eso es un tanto llevando a la par algunos conceptos que es importante tenerlos al momento de un diseño muestral. Pero desde el lado de la estimación, podemos decir, tenemos que elegir un tamaño de muestra desde el punto de vista probabilístico. Nos enfrentamos que nos dice que la teoría del muestreo puede traer fórmulas que permiten conocer la distribución de las estimaciones con base eh, en esa única muestra que andamos buscando. Y nuevamente podemos enfrentarnos a una fórmula más o menos como esta, desde el punto de vista de un muestreo aleatorio simple para estimación de alguna prevalencia, en donde qué contiene cada uno de estos elementos. Luego lo vamos a ver de manera detallada. Nos decimos que el error estándar va a depender del tamaño de la población, que esto normalmente lo podemos representar como la raíz de uno entre el factor muestral, que normalmente se conoce como el tamaño de la muestra entre la población, por la raíz cuadrada de la proporción por uno menos la proporción entre el tamaño de la muestra. Nuevamente, P lo conocemos como la probabilidad conocida y uno menos P se denomina como la probabilidad desconocida y n minúscula es el tamaño de la muestra. Esto es al menos para poder determinar cuánto es el nivel de error estándar dentro de un proceso estadístico en cuanto al tamaño de la muestra en función de una población, considerando proporciones conocidas y desconocidas, y esto nos da una idea si el error es pequeño, es bajo, y nuevamente está representado en términos porcentuales, ¿no? Listo, eso es en términos de cómo encontrar, cómo determinar una vez que contamos con un tamaño de muestra, un tamaño poblacional y al mismo tiempo con las proporciones. Esto normalmente lo utilizamos de manera genérica para ver los niveles de error en términos de un estudio, para ver, por ejemplo, dónde hay alguna falla en cuanto al levantamiento de datos, es decir, si hay alguna anomalía, y de esa manera, pues, nos da certeza si nuestros resultados son los correctos o no, ¿no? Y en función de ello también, pues, se trabaja con intervalos de confianza. Estas solamente son algunas imágenes en términos de que partimos de un levantamiento de datos con alguna información socioeconómica u otras que pretendemos desde el punto de vista del levantamiento de datos. Supongamos que queremos
evaluar el impacto de una campaña para reducir el tabaquismo entre las embarazadas. Y para ello tenemos datos de línea basal, es decir, se eligió una muestra aleatoria simple de 900 de una población de 17.125 partos registrados en un determinado año para una provincia. Ellos dicen, bueno, 279 de las madres de la muestra han declarado haber fumado durante el embarazo. Y a partir de acá tenemos una serie de preguntas y entre una de ellas es, ¿qué podemos decir sobre la prevalencia actual del tabaquismo entre las madres de la provincia? Para ello, entonces, tenemos que calcular una proporción, es decir, bueno, 279 de un total de 900 están afirmando que han fumado durante el embarazo. Es decir, la muestra está en función también del tamaño poblacional, ¿no? Justamente el instrumento que estamos viendo anteriormente. Unas preguntas económicas y un tanto a nivel específico del tema que se anda buscando, y es justamente el caso que quería plantearnos. Entonces, en función de ello, decimos que el 31% eh, eh, fue objeto de prevalencia del tabaquismo durante el embarazo. Y al mismo tiempo tenemos un 69% en el cual no fumaron durante el embarazo. En función de ello, nosotros podemos estimar o determinar cuál es el nivel de error estándar. ¿Por qué razones? Ya conocemos la proporción conocida, que es el 31%, y la proporción desconocida, que sería el 69%, o 1 menos 0,31, 31%, y lo relacionamos con el tamaño de la muestra, y lo demás, decíamos, en la raíz cuadrada de 1 menos 900 entre 17.125, que corresponde al tamaño de la población, y nos da un error estándar aproximado de 0,015. Es decir, en otras palabras, esto corresponde a 1,50%. Digamos que es un error estándar eh, relativamente bajo. Podemos tener errores más o menos que andan entre 1 y 10%, más o menos por ahí es un rango de tolerancia, ¿no? Pero en la medida que sea más cercano a cero, es mucho mejor desde el punto de vista de una estimación. Entonces, con base en el error estándar, podemos calcular los intervalos de confianza desde el punto de vista del tamaño de la muestra, al mismo tiempo la prevalencia que hemos identificado. Partiendo que tenemos una prevalencia del 31% con un error estándar de 1%, más o menos cuál sería el comportamiento que estaríamos encontrando para efectos de este grupo de embarazadas, en donde decíamos que podrían dar más o menos de 31% más o menos 1,5. Podría ser 32,5 o por abajo sería entonces menor a, en este caso sería 29,5. Ese es, si quisiéramos verlo. ¿Cómo construimos ese intervalo de confianza? 31 más menos 1,5, y por lo general lo podríamos multiplicar por el nivel de confianza. Que el nivel de confianza, normalmente podemos trabajar con un 95%, un 99%, o también encontramos un rango de tolerancia
entre un 90 y un 99%. El valor de la tabla que podemos encontrar para un nivel de confianza de 95% es 1,96. Es justamente lo que ustedes han visto en estadística económica. Entonces, ese intervalo de confianza, en el fondo, podría andar más o menos entre 28 y 34%, considerando un error estándar de 1,5%, una prevalencia estimada de 31% y un nivel de confianza de 1,96. Y esto ya nos da una idea más o menos cómo se comporta la variable en función de un tamaño de muestra, y a partir de ahí podemos hacer una extrapolación, una generalización hacia el resto de la población, ¿no? ¿Listo? Eso es un tanto en cuanto a cómo podríamos usar algunos elementos de nivel de confianza. Este es un caso comparativo. Por ejemplo, si utilizamos un valor crítico de la tabla para un nivel de confianza de 2,58, en este caso de 99%, lo único que hace es el intervalo de confianza lo hace más ancho, y en cambio si tuviéramos un 90% de confianza, el intervalo pues, podría ser un tanto más reducido, ¿no? Entonces, el efecto del tamaño de la población también puede incidir en cuanto al nivel de error estándar, y eso lo conocemos como un nivel de corrección de la población finita. En algunos casos, digamos, nos enfrentamos a poblaciones infinitas, es decir, aquellas que no tenemos la certeza de cuánto es el tamaño total. Pero cuando podemos tener la posibilidad de poder encontrar cuál es el número total que conforma la población, pues podemos irnos con la fórmula que estamos viendo por acá, o como la miramos de manera simple anteriormente, pero en la práctica decimos que el efecto del tamaño de la población puede tener una incidencia en donde decimos que casi siempre es tan cercana a uno que podemos algunas veces ignorarlo. Ese es desde el punto de vista de una población finita, más o menos cuál es el comportamiento que podríamos encontrar, en donde a nivel horizontal podríamos tener el tamaño de la población, y en el eje vertical el tamaño de la muestra necesaria para obtener una precisión determinada. Supongamos que la línea punteada sería como el valor óptimo, y así nosotros podríamos hacer ciertas simulaciones en cuál podría ser ese tamaño de la población que es más óptimo en términos de un nivel de error de estimación, en donde decimos que el tamaño de la población incide muy poco, algunas veces, sobre el tamaño de la muestra necesaria para obtener alguna precisión determinada, que más o menos podría andar un tanto cercano. Este es otro escenario que podríamos tener desde el lado del error estándar versus el tamaño de la muestra. Lo que decíamos, hay un nivel de correlación negativa, ¿no? A mayor error estándar, pues el tamaño de la muestra es más pequeño, o en la medida que el error estándar es más pequeño, el tamaño de la muestra es más grande. De hecho, el tamaño de la muestra es sensible al nivel de error estándar. Entonces, por ahí nosotros la podemos jugar en cuanto al tamaño del error estándar versus tamaño de la muestra, y en ese sentido podemos tener algún error, perdón, un
un ahorro en términos presupuestarios para tener un tamaño de muestra más reducido y al mismo tiempo que sea representativo, con un nivel de confianza aceptable, y de esa manera los resultados nadie se los va a rebatir, ¿no? ¿Listo? Entonces podríamos decir que para reducir el error a la mitad hay que cuadruplicar, por ejemplo, la muestra. Ese es un elemento un tanto empírico, con algunos estudios previos, y podríamos tener un escenario un tanto de equilibrio en términos de un error muestral, un error total y al mismo tiempo un error no muestral. Y aquí hay dos diferencias del lado del error total que podemos tener en un estudio. El error muestral está relacionado con el proceso de estimación del tamaño de la muestra. En cambio, el error no muestral es ajeno al proceso de estimación, tiene que ver con cuestiones de digitación de los datos, el llenado de las encuestas, al mismo tiempo diseño, errores de diseño de los instrumentos y todos esos elementos ajenos al proceso de estimación conforman los errores no muestrales. Algunas veces el error muestral lo podemos ajustar, es más controlable, y el error no muestral se nos puede salir de nuestras manos desde el punto de vista del levantamiento, el proceso del estudio, y se nos vuelve un tanto más complejo. Y de hecho tiene una correlación positiva con el tamaño de la muestra, en donde decimos que a mayor error no muestral, mayor va a ser el tamaño de la muestra, o de manera viceversa. Menor será el tamaño de la muestra si menor es el error no muestral. Pero en cambio, desde el lado del error muestral, mayor es el error muestral, menor es el tamaño de la muestra. Entonces, eso es tanto para considerarlo desde el punto de vista conceptual, y la suma del error muestral con no muestral nos da el error total de estimación desde el punto de vista de un diseño muestral. Entonces, para ello podríamos tener un nivel óptimo desde el lado del error muestral versus error no muestral, parecido a una curva de oferta y demanda, y esto nos da el tamaño de muestra óptimo que podríamos andar buscando desde el punto de vista de un levantamiento de datos. Este es un escenario de cómo estimamos un promedio en cuanto a un tamaño de muestra en términos de estimación óptima. Y para la estimación de promedios partimos al menos de la siguiente ecuación, donde decimos que el error es igual siempre, por ejemplo, al factor de corrección de la población finita. Decimos que es la raíz cuadrada de 1 menos el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población por la raíz cuadrada de la varianza o la desviación estándar al cuadrado entre el tamaño de muestra. O, dicho de otra manera, podría ser como la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. De las dos maneras es viable considerarlo. De hecho, desde el lado de estadística, realmente uno enseña que el error estándar no es más que la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Eso es utilizando, por ejemplo, para estimación de promedios. Otra manera aproximada en la cual podríamos tener. Si suponemos que tenemos trabajos en grupos, estimaciones las cuales van más allá, para el trabajo eh, en grupos podemos tener algunos
opciones en términos de cómo hacerlo, por ejemplo, de manera simulada, desde el punto de vista de algunas fórmulas un tanto más complejas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un tanto más eh, estimado después en términos de Excel, que por ahí vamos a continuar creo tipo miércoles, tipo jueves, en términos de cómo llegar a esta estimación. Este es un escenario, por ejemplo, de un taller ya para ejercicio real que podemos utilizar para hacer un levantamiento de datos en campo, en donde toca hacer entrenamiento para equipos de trabajo y al mismo tiempo hacer entrenamiento para los encuestadores, los digitadores y evitar de cierta manera ese error no muestral y al mismo tiempo el error de estimación muestral que podríamos tener. Esto es llevándolo un tanto a esquemas reales que por ahí hacemos en la vida práctica en términos de estimación. Este es un escenario, por ejemplo, con un programa que se llama G-Power, en donde si quisiéramos realizar un estudio tipo experimental, por ejemplo, con dos grupos, un grupo control, un grupo experimental o un grupo de beneficiarios versus comparación, nosotros podríamos determinar un tamaño de muestra en función de esta pequeña aplicación, ¿no? Solamente digitamos algunos datos como nivel de confianza, error de estimación, y en función de ello nosotros podemos determinar cuáles son los tamaños de muestra óptimos. Por aquí solamente les enseño más o menos algunas ideas o elementos que podríamos utilizar en términos de este tipo de aplicaciones. Pero, de hecho, hay, hay otros programas un tanto más interesantes, los cuales van un poco más allá, ¿no? Esta es una forma de cómo podemos ir llenando algunos datos, cuántos grupos, cuál es el tamaño de la muestra, cuál es el promedio, desviación estándar, etcétera. De hecho, hasta podemos graficar otro escenario, pero lo vamos a ver un tanto más despacio porque veo que ya la hora. Listo, jóvenes, por aquí nos quedamos y nos estaremos mirando el día de mañana. Gracias, Lick. Buenas noches. Listo. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.